Si a principios de 2025 me hubieras dicho que la película del año no se iba a estrenar originalmente en cines, que no era de Disney, ni de Warner, ni de Paramount o de Universal, sino que su estudio no le iba a tener fe y se le iba a vender a Netflix simplemente para cumplir una cuota y se iba a convertir en el filme más visto de la historia de la plataforma, pero además en un factor de impacto cultural, quizá no te lo hubiera creído, pero en este mundo estamos. Sí, vamos a hablar de K-Pop Demon Hunters, la película de Sony Pictures Animation, estudio que nos ha traído ya películas como Spider-Man Into the Spider-Verse y su secuela Across the Spider-Verse, pero también Los Milches contra las máquinas, la saga de Hotel Transilvania o Emoji Movie. Este proyecto se había anunciado en 2021 en plena pandemia como parte de los lanzamientos de Sony, pero los ejecutivos no tenían mucha fe de que le fuera a ir bien en los cines, entonces ya tenían un deal con Netflix para producir películas animadas que se estrenaran exclusivamente en la plataforma. De hecho, hay algunas de ellas como El Dragón de los Deseos o Río, una película musical con Lin-Manuel Miranda, y decidieron meter a K-Pop Demon Hunters en este tándem. De hecho, previo a su lanzamiento no tenía mucha promoción, apenas alguna entrevista con la directora o el tráiler que había salido en la página de Netflix, pero nada más. Y con el paso de las semanas nos dimos cuenta que fue el mayor error en la historia reciente de Sony. Al momento de grabar esto, en la última semana de octubre, ya se confirmó que K-Pop Demon Hunters superó los 400 millones de visualizaciones, convirtiéndose no solamente en la cinta animada, sino en la cinta en general más vista en la historia de la plataforma. Nada más para darnos una idea, quien tenía el récord antes de esta película era Red Notice, este filme con Gal Gadot, Ryan Reynolds y La Roca, que tenía 230 millones de visualizaciones. Esto en 3 años, y lo superó K-Pop Demon Hunters en cuestión de 2 meses. Si creciste debajo de una piedra, amarrado al boiler, o te fuiste de retiro espiritual y no sabes qué pasó en los últimos 6 meses, quizá no ubiques esta película, pero si tienes niños pequeños en tu círculo social, quizá la viste al menos un par de veces. Este filme sigue la historia de 3 amigas que tienen un grupo de idols, es decir, de cantantes de K-pop. Rumi, Mira y Zoe no solamente se dedican a tener éxitos musicales, sino también tienen una segunda vida como cazadoras de demonios. No solo eso, sino que con su música pueden construir una barrera que mantiene a los demonios a raya para que no devoren almas humanas. Todo esto se complica cuando Wima, es decir, el rey de los demonios en el inframundo, decide crear una banda de K-pop completamente masculina hecha por demonios. La premisa puede ser muy sencilla, pero la película es muy poderosa, aunque apenas supera la hora y media de duración. De entrada, no solamente es una película de acción, sino que también está orientada al público femenino y además es musical. Y las canciones no solamente estaban para rellenar tiempo, como ocurría con las secuelas de los clásicos animados de Disney en la segunda mitad de los 90. Para esto contrataron a productores, autores, cantantes, todas vinculadas con el K-pop, para que tuviera un aire lo más auténtico posible. Además, aunque la película es estadounidense, se ubica en Seúl y trata de mostrar con mayor respeto la cultura coreana. La manera en que se visten, las cosas que comen, los barrios que caracterizan a Seúl. Y además la historia está tan bien escrita y los personajes tan bellamente construidos, cada uno con sus respectivos arcos, con cierta complejidad donde sabes cuáles son sus puntos fuertes y débiles, que ha hecho que, por ejemplo, para el Halloween de 2025, el 1, 2, 3 de los disfraces más buscados son las 3 miembros de Huntrix, es decir, el grupo de K-Pop Demon Hunters. Pero también otros personajes como Jinu, el líder de los Aya Boys, la banda rival, o el tigrito Derpy, que se ha convertido en el mejor personaje de la película. Pero no solamente fue un éxito por el número de vistas. Durante 15 semanas esta película estuvo en el top 10 de Netflix. Tanto así que en agosto hicieron una prueba piloto, un fin de semana, y estamos hablando solamente de viernes y sábado, donde iban a tener funciones en cines selectos, al que por cierto AMC, la mayor cadena con presencia en Estados Unidos, no se sumó a esta ola de proyecciones, y aún así K-Pop Demon Hunters quedó ese fin de semana en primer lugar. Con $19 millones se convirtió en el primer número 1 en la historia de Netflix. Y tú podrías decir, bueno, 19 millones no es tanto, sí, pero cuando estamos hablando de un sing-along que iba a estar en pocos cines y aún así llegaste en el número 1, pues algún mérito debes tener. Además de que este 2025 se convirtió quizá en el año con mayores fracasos en la historia del cine, donde producciones como Disney, Paramount, Warner o Universal le apostaron a producciones carísimas de más de $200 millones, como por ejemplo Blancanieves, Lilo y Stitch, Misión Imposible, más recientemente Tronares, y eso sin contar todas las de superhéroes que lanzó Marvel y DC, como por ejemplo Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos, Superman, Capitán América 4, y la gran mayoría de ellas no recuperaron su costo de inversión, fueron auténticos fracasos en taquilla.
siendo los dos únicos éxitos Nexia 2, esta película generada en China, que buena parte de su taquilla se la deben al mercado local, y el remake live action de Lilo y Stitch, que curiosamente se había planeado para Disney Plus. Muy curioso porque K-Pop Demon Hunters originalmente se iba a lanzar en cines, pero los ejecutivos dijeron, ¿sabes qué? No encontramos potencial de negocio a esto, así que decidieron vendérselo a Netflix, y Netflix tenía el derecho a licenciarlo, a hacer todo lo que quisiera. Simplemente hicieron una campaña de marketing muy por encimita, algunos videos de YouTube, algunas entrevistas, pero los verdaderos efectos se notaron las primeras 2 semanas. Las canciones del soundtrack se metieron en el top 100 de Billboard, y no solamente eso, sino que entraron en conteos como los de Spotify, Apple Music o YouTube Music, con más de 8.300 millones de streams a nivel global, de los cuales sobresale la canción Golden, que se ha mantenido en el número 1 durante varias semanas, y solamente fue desbancada por el nuevo álbum de Taylor Swift. Obviamente esto te puede dar una idea de cómo ha sido la locura por esta película. Cuando fueron las funciones en agosto, se hicieron virales los videos de niñas que cantaban, gritaban, se desvivían cada que salía ese personaje, canción, momento icónico. Básicamente era una locura. Y aquí comenzó algo que había visto pocas veces en la industria. Merch. La gente quería elementos, muñecos, ropa, hoodies, todo lo que tuviera K-Pop Demon Hunters, y esto no existía. Esto lo menciono porque no había ocurrido un caso así desde The Mandalorian en 2019, cuando, para no revelar detalles de la trama, no dijeron que iba a aparecer el famoso Grogu, también conocido como Baby Yoda. Así que cuando sale este personaje, todo el mundo quería un muñequito, un peluche, algo con esta figura, y no empezaron a sacar las figuras hasta 8 o 9 meses después, porque apenas comenzaron a licenciar. Aquí está pasando un caso muy similar, ya que apenas en agosto Funko anunció que iba a lanzar una línea de figuras con 5 personajes de K-Pop Demon Hunters para que estos llegaran en las fiestas decembrinas, con tal demanda que si tú lo pides en este momento, en octubre, en Amazon, te va a llegar hasta enero. Y en octubre se hizo pública la noticia de que Netflix había cerrado un acuerdo con Hasbro y con Mattel, imagínate, los dos grandes gigantes de los juguetes, para que comiencen a lanzar varios productos de la película, no solamente figuras, sino también juegos de mesa, coleccionables, trading cards, incluso figuras de edición especial. Lo cual, te digo, de por sí es raro. Normalmente cuando tienes una gran propiedad, te alías con una de estas marcas de juguetes. Es decir, te alías o con Mattel o con Hasbro. Y a veces te puedes aliar con algún independiente, como por ejemplo Hot Toys o McFarlane o Funko. Pero tienen tanta confianza en que la gente va a comprar mercancía de la película que dicen, ¿sabes qué? Me voy a aliar con todos los que quieran. Y esto ya ha levantado sospechas en el mundo del entretenimiento, porque es la primera vez que Netflix hace algo así. Vaya, es muy raro que una producción original de Netflix comience a licenciar así sus propiedades. Lo hizo más o menos con Stranger Things, sí sacó una línea de Funkos, hay algunos muñecos, pero rara vez utiliza una propiedad así. Pero cuando ven que los niños o las niñas están utilizando las redes sociales, y no solamente los niños, o sea, hemos visto adolescentes, adultos que hacen cosplay, utilizan las coreografías, hacen homenajes, animaciones, fanfics, incluso hasta crochet. Me ha tocado ver gente que hace figuras de crochet de K-Pop Demon Hunters y de los personajes de Huntrix y de Seiya Boys. Ellos saben que ya es más allá de una película para llenar el espacio de contenido, para que esta semana la gente tenga algo que ver. No, ya se convirtió en un fenómeno cultural. Como te decía, en Halloween se convirtieron en los disfraces más buscados, y pues veremos a muchas personas que ya lo están haciendo. Hay algunas tiendas como por ejemplo Temu o AliExpress, que fueron las primeras que tuvieron mercancía, obviamente no licenciada por Netflix. Ya tenían disfraces de las Huntrix, ya tenían hoodies, incluso las hoodies, las pijamas, los suéteres que las protagonistas usaban en varias partes de la película, ellos la tenían antes y de mejor calidad, que Netflix lanzó un par de meses después de la película. Y ahí sí, hasta 2 meses después de que se lanzó en Netflix, ya hubo una auténtica gira de medios. Entrevistas con el cast, porque aquí había tanto voces habladas de las protagonistas y voces cantadas. Entonces, por ejemplo, las voces habladas tuvieron un evento en el Empire State donde lo encendieron con los colores de la película. También hubo un evento en Corea donde hicieron un show de drones recreando algunos personajes y momentos icónicos de la película. También hubo una especie de pop-up store, que es más como un mini centro comercial temático de K-Pop Demon Hunters en el centro de Seúl.
Por otro lado, las voces cantantes, que son EJ, una cantautora que no había debutado como cantante. De hecho, su caso es un caso grande de éxito y de superación, porque ella había luchado para ser cantante, se había educado en estas escuelas para idols, pero la rechazaron y decidió dedicarse mejor a la composición. Y bueno, ahora ya está debutando como cantante gracias al soundtrack de K-Pop Demon Hunters, y se alió con otras 2 estrellas de pop, no necesariamente K-pop, pero que tienen presencia en Estados Unidos, que son Rei Ami y Audrey Nuna. Ellas formaron ahora sí, en la vida real, el grupo Huntrix, y dieron una gira de medios. Ya dieron entrevistas con varios medios nacionales, incluso tenemos medios latinos que ya lo han hecho. Se presentaron con Jimmy Fallon, ahí les dieron el disco de platino. Se presentaron incluso en Saturday Night Live en el inicio de su temporada 51 con Bad Bunny. Imagínate, ya a ese grado está el impacto cultural que SNL no puede omitir a K-Pop Demon Hunters, porque siempre tratan de medir hacia dónde va el ámbito cultural de Estados Unidos, ¿no? También estuvieron los MTV Video Music Awards, no cantando, pero sí presentando un premio. Ya anunciaron que van a estar en el evento de fin de año de iHeartRadio. Todo esto ¿para qué? Para que Netflix se aviente otro Oscar. Están buscando al menos embolsarse 2 Oscars con esta película el próximo mes de febrero o marzo, dependiendo cuándo sean los Oscars. La primera obviamente es película animada. Quieren ganar mejor película animada. De hecho, por ello hicieron también una exposición en Los Ángeles sobre el arte K-Pop Demon Hunters. Sacaron un libro bastante mono sobre cómo fue el making of, cómo fueron los primeros bocetos, cómo fueron los diseños, quiénes fueron los artistas que conceptualizaron los personajes, los animales, el mundo, los exteriores, y a partir de ahí hicieron una exposición museográfica en una galería en Los Ángeles. Esto se parece mucho a lo que hicieron hace un par de años, cuando hicieron una exposición en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sobre la película de Pinocho de Guillermo del Toro, porque también estaban buscando que esa película ganara el Oscar, y lo acabó consiguiendo. En este caso, pues sí, buscan tener su segundo Oscar por mejor película animada con este nuevo hit que es K-Pop Demon Hunters. El segundo Oscar que se quieren llevar definitivamente es mejor canción original para Golden, que hasta el momento que grabo esto no hay una canción que esté compitiendo fuerte con esta. No solamente es una canción muy bien escrita, muy bien ejecutada, con una letra preciosa, sino que también se ha convertido en un hit en radio, que es algo que pocas veces vemos con canciones que están nominadas al Oscar. Digo, lo hemos visto con Eminem, por ejemplo, lo hemos visto con Encantada, lo hemos visto con las de Frozen, pero esta es la primera vez que Netflix tiene un hit de este tipo. Incluso ahora toda la industria está diciendo, estamos buscando que esto se convierta en una franquicia, que salgan secuelas, que salgan obras de teatro, que salgan coleccionables, que no se suelte, porque quizá este es podríamos decir que el plato fuerte, la carta fuerte de Netflix para ganarse a la generación Z y a la alfa. ¿Por qué menciono esto? Hay un artículo de Variety que salió hace un mes más o menos, donde mencionaban que Disney estaba teniendo muchos problemas para conectar con la generación Z. Es decir, que las franquicias que ya tenían como Marvel, Star Wars o las princesas de Disney simplemente no estaban conectando con ese público más joven. Incluso se hizo mucha la comparación porque salieron el mismo fin de semana que K-Pop Demon Hunters está llegando al público joven, y sobre todo al público joven femenino, de una manera que Elio, la última película de Disney Pixar, no lo logró, que fue un gran fracaso en taquilla con $15 millones. Así que sí vamos a seguir escuchando más de esta película, no solamente el resto de 2025, sino por lo menos hasta que termine la temporada de premios que concluye con el Oscar. Si tú no la has visto, te la recomiendo ampliamente. Es una película que, aparte que no dura mucho, está bellamente construida. Son de esas películas que cualquier frame le puedes pausar y te sirve hasta para enmarcarlo y tenerlo ahí en tu casa. Las canciones son pegajosas, pero a la vez son profundas, pero a la vez te habla mucho de los personajes. Reinventa el musical, así como por ejemplo Hamilton en algún momento metió el hip hop al musical y le dio un aire fresco. Ellos en K-Pop Demon Hunters traen el pop coreano, donde mezclan con letras en coreano, pero también con referencias a otras películas, y les ponen una motivación, les ponen un objetivo, de manera que cada canción
tiene una razón de ser en la película. Yo la recomiendo ampliamente, y si estás viendo esto en la versión de YouTube, pudiste ver aquí algunas escenas de K-Pop Demon Hunters. Esa es mi recomendación de la semana, y además el fenómeno de marketing más grande quizá desde Barbie de 2023.